Andrea González decía, binomio de Fernando Villavicencio, ella es ingeniera en medio ambiente, directora de Ecoverde, activista política ambiental, fue candidata a la viceprefectura del Guayas por Unidad Popular y también fue candidata a la Asamblea Nacional. Es asesora o fue asesora de proyectos privados y públicos sobre temas medioambientales y profesora por más de 7 años de bachillerato internacional. ¿Cómo está, Andrea? Gracias por estar con nosotros. Bien, Jimmy, ¿me escuchan? ¿Sí me ven? Ya, perfecto, sí. Perfectamente. Muchísimas gracias por... Sí, perdón, problemas técnicos. Muchísimas gracias por el espacio esta mañana. Increíble que le den justamente este tiempo a los que estamos candidatos a vicepresidencia para poder hablar de qué es lo que hemos planificado con nuestro binomio, porque, bueno, en realidad tú sabes, Jimmy, el vicepresidente es como el ombligo. Ni molesta, ni ayuda, a menos de que el presidente le ponga la función que tiene, ¿no? ¿Qué opina frente a los argumentos que hay de quienes dicen que el Yasuní debe seguir siendo explotado, aunque sea en una pequeña escala, porque el país dejaría de recibir más o menos 1.200 millones de dólares al año? ¿Cuál es la respuesta o cuál es el planteamiento suyo? Bueno, en este momento lo que Andrea González Nader, como ingeniera en medio ambiente, va a votar, o lo que es congruente con su pensamiento, tiene que pasar a un segundo plano, porque la dignidad que estamos compitiendo, en mi caso el tema de llegar a una vicepresidencia, me invita a mí a tener 2 planes: en el plan A en caso de que gane el sí y el plan B en caso de que gane el no. Es complicado, está un poco complejo el tema de los números, Jimmy. Inclusive a mí me gusta mucho citar un artículo que salió de Vistazo hace 2 días, que habla de los números opacos del Yasuní, de cuánto realmente se perdería con el tema del Yasuní y en cuánto está valorado la cantidad de barriles de petróleo que se cree que tienen de acuerdo a la calidad de ese petróleo como tal. Entonces, primero hay que aclarar los números. Y no lo dice Andrea González, nada del activista en medio ambiente, te estoy citando el artículo de Vistazo que salió hace 3 días. Hay que aclarar, se hablan de cifras muy altas para tapar el hueco que quedaría si gana que se mantenga el petróleo bajo tierra, ¿no? Y en ese caso, Fernando y yo hemos conversado ya de las posibilidades. ¿Cuáles son las 3 opciones para tapar ese hueco de más o menos, llena aquí, 1.000 millones de dólares? Porque esa cifra parece que está realmente bastante más elevada de lo que se está, ¿ya? La primera sería obviamente controlar este tema de la mafia, que bueno, con Fernando le hemos dado mucho al tema. Se escapa muchísimo el tema del gas a través de la frontera con Perú, y Ecuador gasta 4.500 millones de dólares en subsidio al gas. Entonces, primero hay que cortar ese flujo de subsidio que se nos está yendo por la frontera, ¿cierto? La segunda opción para reemplazar ese hueco, ese bache que quedaría de ese valor, que repito, hay que sacar bien el número porque hay fuentes que realmente hablan de valores muy, muy diferentes, y me gusta mucho que en el artículo de La Vistazo uno de los técnicos habla de que eso no es petróleo, sino casi brea, porque es tan pesado el petróleo que están encontrando en el Yasuní, que se está convirtiendo en extra pesado, menor de 10 grados. Y para esto inclusive hay un cuadro económico aparte, ¿no? Porque, ¿sabes? Por ejemplo, el petróleo de Venezuela, que es de altísima calidad, tiene un cuadro económico para ese petróleo, y el nuestro tiene un cuadrito para el petróleo más, que es el que nos toca a nosotros. Entonces, perdón. No, estoy escuchando. Okay. Entonces, primero hay que aterrizar ese número, ¿no? Está muy soplada esa cifra, tenemos que aterrizar un valor real. Segundo, para llenar ese hueco, las 3 opciones son: muy duro el tema del gas que se va por la frontera. Segundo, el tema de obviamente también controlar todos estos negocios irregulares que giran alrededor del gas. Y tercero, y es el más importante, tal vez no es al corto plazo, pero sí al mediano, porque ya lo logramos, un canje como el que se hizo con Galápagos. En sus comienzos la iniciativa Yasuní te pedía 6.000 millones. En este caso, esta cifra de más o menos 1.000 millones, número 1, sería mucho más aterrizada, y número 2, ya te digo, tal vez se podría sacar esa cifra, pero no utilizando a los barriles de petróleo que tenemos abajo, que son 101, que ya tenemos 101 millones de barriles de petróleo que ya están comprometidos con China, sino que tal vez se podría incluso sacar un mejor valor por un canje, por el Yasuní y su biodiversidad, ¿no? Eso en el caso de que gana sí hay que mantener adentro de la tierra, ¿no? Ya, a ver, ¿ustedes serían partidarios entonces, el binomio, de revisar el subsidio al gas, o entendí mal, Andrea?
No, más que revisar cuánto del subsidio al gas se va por la frontera ilegal a Perú. El contrabando. Nosotros sí, exacto, tenemos, y eso yo lo digo súper claro, ¿no? Fernando es un lince para darle a los delincuentes de cuello blanco y a las mafias topes en el tema de la política, en la narcodelincuencia. Pero nos olvidamos que estas grandes estructuras mafiosas internacionales no solamente trafican droga, pues Jimmy, también trafican aletas de tiburón, especies, madera ilegal, gas que se nos llevan por la frontera, petróleo que pinchan y pesca ilegal. Yo no sé si has tenido la mala dicha leer este último artículo de la National Geographic que habla del mercado, por ejemplo, de huesos de jaguares en China. En la medicina tradicional china se utilizaba el huesito del tigre asiático para curar ciertas enfermedades. Ahora, como el tigre asiático está en peligro crítico de extinción, tenemos un gran flujo de huesos de jaguar saliendo de Latinoamérica hacia el mercado negro de China. Entonces, todas estas narcoestructuras también se alimentan de la venta de todos estos recursos naturales, ¿no? En este caso puntual, lo que vamos a hacer es cortar de raíz el flujo de contrabando que se va del gas para poder utilizar parte de ese subsidio, que es enorme, para rellenar el hueco del Yasuní, ¿no? Lo ideal es un canje. Se logró con Galápagos, yo creo que Ecuador puede hacerlo, y obviamente es ajeno a la opinión de Andrea González el tema de los dos planes que tenemos preparados, ¿no? Si gana el sí o si gana el no. Porque si gana el no y se continúa extrayendo el petróleo del Yasuní, estamos hablando de que ya hay que sentarse a dialogar con entidades internacionales de cómo vamos a manejar el tema de seguir explotando un territorio de pueblos no contactados, que son los Tagaeri y los Taromenane, ¿verdad? Porque a ellos no les podemos preguntar, chicos, ¿quieren que explotemos su territorio? No nos contactan, no quieren saber de nosotros. Entonces, es complicado, ¿no? Claro. Pero tenemos los dos escenarios. Ya, Andrea, a ver, ya para entrar un poco más en el tema político, ¿crees tú que esta campaña electoral, como se la ha venido manejando, de un poco enfrentar a los correístas contra los anticorreístas, o sea, dividirnos a los ecuatorianos entre pro-Correa y anti-Correa, ¿crees tú que ese es el camino? Creo que así es como se va a definir la segunda vuelta, indistintamente de lo que haga cada candidato en su campaña. Yo lo que visualizo, y bueno, no soy analista política, sino que he escuchado a algunos analistas políticos, hay dos cosas que juegan en esta línea electoral, por así decirlo, ¿no? Este tema que se prevé que en una segunda vuelta se va a dividir efectivamente, como tú lo dices, el voto, y no va a haber realmente una división dentro de esas, o sea, no va a haber dos candidatos anticorreístas o dos candidatos correístas, sino que y ya vemos una tendencia marcada en la papeleta de la gran mayoría candidatos que tienen algún tipo de conexión y otros que no, ¿no? Y aparte tenemos este reto que no saben cómo hacerlo de la mayoría de la población millennial y centennial menor de 40 años que vota, que ya es obviamente mayoría electoral. Entonces, más que esa división es el reto, yo creo que en esta campaña el reto más grande es llegarles a los millennials y a los centennials en tan corto tiempo, cuando normalmente están acostumbrados a tener un armamento un poco más grande, sobre todo en el tema de redes sociales, ¿no? En el tema de TikTok. Mucho se dice que esta va a ser una campaña de redes sociales y no de territorio, y yo a eso le quiero agregar que yo creo que va a ser una campaña sociales también de medios, de mucho manejo del tema medios. Entonces, más que creer que se divide en correísta o anticorreísta, es lo que se prevé para la segunda vuelta, ¿no? ¿Cómo estás, Andrea? Noris Arroyave te saluda. Andrea, se está hablando mucho de polarizar, o se está polarizando las candidaturas y la campaña y las elecciones. Sin embargo, si ustedes llegasen a ganar, ¿qué tranquilidad le dan a los ciudadanos de que el enfoque va a ser en resolver problemas y no una cacería de brujas o no una persecución, como de alguna u otra manera se ha visto desde la curul de la Asamblea de Fernando Villavicencio, enfocado en ir contra el correísmo? Porque la gente, más allá de correísmo o anticorreísmo, lo que le importa es que le resuelvan sus problemas. Claro, y obviamente, no, bueno, por lo menos acá en Guayaquil tenemos un problema enorme con el tema de seguridad. Prácticamente no necesitas ser una candidata para ninguna dignidad pública para creer que tu vida está en riesgo. Vivimos semanas terribles en Guayaquil hace menos de un mes. Creo que ha funcionado perdón, el tema del gobierno de declararlo como terrorismo.
al tema del narcoterrorismo que estamos viviendo, y no es ajena a la lucha de Fernando. Pueden haber personas que se sientan incómodas con la lucha de Fernando contra la corrupción de cuello blanco, pero debemos entender que las grandes mafias se mueven justamente por estos curules en la asamblea que les permiten hacer lo que les da la gana, por estos jueces que los dejan salir cuando les da la gana. Entonces, el país tiene que tener la tranquilidad de que Fernando no le va a dar tregua a la corrupción ni la mafia internacional, aniquilando nuestros hijos, lo que no nos trae la paz. Entonces, esto no es una persecución política, es una persecución contra la corrupción. Si lamentablemente personas dentro de alguna tendencia política u otra, porque no solamente dentro de la corrupción está involucrado el correísmo, también hay otros partidos políticos tradicionales dentro de este tema, obviamente no va a haber ninguna excepción. Pero esto no se trata de perseguir al ciudadano común, esto no se trata, e incluso con Fernando estamos hablando de la eliminación de la tabla de consumo, porque esto es una alcahuetería para el microtráfico, la apertura de un registro nacional de consumidores, que es tratar el tema como salud. Entonces, todo lo contrario, nosotros en lugar de perseguir al consumidor de drogas y calificarlo como un microtraficante y que tenga que entrar a disposición de un juez si es que el contenido que tiene entra o no dentro de la tabla de consumo, la idea es tomarlo mucho más desde el punto de vista humano, de tratarlo como un problema de salud. Entonces, no va a haber esta persecución si es que las personas piensan diferente. Fernando y yo estamos totalmente de acuerdo que en el tema social los derechos son lo más importante. Soy una persona que cree firmemente en los derechos de las personas, y mientras tú hagas lo que tú quieras y no molestes a nadie, estás en todo tu derecho. Nuestra plurietnicidad, lo diversos que somos, incluso en religión, que es algo muy difícil de manejar, la diversidad de religión que tenemos en el país, la diversidad de etnias que tenemos en el país, convoca a que esto sea un gobierno abierto, de puertas abiertas y de mesas de trabajo. A mí me encanta el tema de mesas de trabajo, y se trata justamente de eso, de solucionar esos problemas de la gente común sin descuidar el tema de la seguridad, porque yo no puedo hablar de desarrollo sostenible si estamos hablando de que abres la puerta de tu casa y estás predispuesto, ya preparado a ser parte de algún acto violento o que te vayan a matar literalmente. Entonces, es por partes, ¿no? Por así decirlo, pero tengan por seguro que cualquier ideología está amparada bajo su derecho a pensar diferente dentro de nuestro gobierno. Andrea, a mí me quedó una duda cuando respondiste a Jimmy lo del Yasuní y cuál va a ser la postura de Andrea González frente a este tema, porque si bien es cierto, en el momento de asumir la vicepresidencia sería escuchar la multiplicidad de voces y lo que se decida, también es cierto que es necesario que las personas que participan en política tengan posturas. Entonces a mí sí me gustaría saber cuál es tu postura frente a esto, porque en el caso de llegar a ser vicepresidenta, uno de los temas que se ha dicho que vas a asumir es el tema medioambiental, ¿no? Y entonces, ¿cuál va a ser esa línea que Andrea González va a seguir al respecto? Sí, claro, obvio. A ver, si tú me preguntas qué va a votar Andrea González Nader como una persona, porque yo también voto y tengo derecho, y mi voto vale lo mismo que vale el de cualquier otra persona, claro. Pero por supuesto estoy a favor de dejar el petróleo en Yasuní. ¿Qué crees que, ¿tú crees que se debería quedar el petróleo? Años en campaña, puedes encontrar fotos mías, inclusive cuando se inició lo del tema de Yasuní TT, en su momento apoyé fervientemente el tema de Yasunidos, después de la persecución política que ellos tuvieron durante el correísmo, me abrí un poco del tema, se pusieron tal vez, hubo personas dentro de ese momento que tal vez tomaron un era complejo el tema, pero por supuesto sería ilógico que una persona que cree en los derechos y que entiende cómo se ve hacia el mundo, que Ecuador está invadiendo un territorio de tribus no contactadas, a las cuales no se les puede ni consultar si están en contra o a favor de que se explote el territorio, que ya han tenido enfrentamientos entre ellos con vidas que se han perdido, en una población que donde se pierden más de 10 o 20 vidas, podríamos estar hablando de un genocidio, porque la cantidad de ellos que quedan y presionados alrededor de este ecosistema se convierte en un lío enorme en tema de derechos humanos. Entonces, eso es lo que Andrea González, como una ecuatoriana más, piensa, lo ha dicho todo el tiempo y va a votar. Pero yo tengo que darle la seguridad a las personas de que obviamente cuando yo llegue al poder voy a aceptar la decisión que tome el país y que tengo preparadas las dos escenarios, ¿no? Perfecto. Pero obviamente en derecho da muchísimo para hablar lo que se hizo con la bendita iniciativa Yasuní TT, tan mal manejada que no nos dio los resultados que sí nos dio el canje
que tenemos ahora en Galápagos. Andrea, más allá, separando el tema de seguridad, y esta pregunta se le ha hecho a todos los candidatos, que el tema de seguridad es el monotema de todos en esta campaña, pero separando eso, ¿cuál va a ser la primera acción que van a tomar ustedes si llegan a ser gobierno para aliviar las necesidades de las personas, que son trabajo, salud y educación? ¿Cuál es la primera acción que ustedes han hablado que van a ejecutar y cómo lo van a hacer? Bueno, primero que nada, separar el tema de que presidencia y vicepresidencia tienen un rol separado, ¿no? O sea, Fernando cumple la agenda, el plan de gobierno, y yo como vicepresidencia pude intervenir en el plan de gobierno como tal, y los ejes que yo he pedido, porque es lo que corresponde a mi carrera como tal, hablan justamente de educación y de salud en el tema del desarrollo sostenible, o girando en torno al desarrollo sostenible. Sí, pero como gobierno, los dos, como gobierno, obviamente la gente va a votar por una dupla y es un solo proyecto el que voy a votar. Como proyecto de gobierno, ¿qué es la primera acción que van a realizar? ¿Cuál y cómo la van a hacer? En el tema de salud es lo que te digo, nosotros estamos proponiendo algo mucho más preventivo que paliativo como tal. Tenemos esta mala costumbre en Ecuador de esperar a que el hospital de Santa Rosa esté con 1.500 personas por contaminación masiva del agua antes de prevenirlo. Entonces, esta propuesta la tengo desde que nos lanzamos para viceprefectura. Habla de un monitor nacional de calidad de agua, aire y suelo. Y esto no está hablando de pajaritos ni de animales, habla de prevenir enfermedades y de una manera en la cual nuestros sistemas de salud, sobre todo en nuestros cantones, se pueden colapsar. Hablo de Santa Rosa, porque el año pasado tuvimos el caso de más de 1.500 personas hospitalizadas en Santa Rosa por contaminación del agua, de donde ellos reciben el agua de la ciudad, por minería ilegal y metales pesados. Entonces, este tema del monitor nacional de la calidad de agua, aire y suelo, obviamente va a venir a prevenir un montón de enfermedades. Ecuador, si bien es un país que tiene mucho recurso hídrico, tiene un mal control en el tema de la contaminación. Es muy difícil para las entidades locales controlar el tema ilegal, inclusive el tema informal, las personas de escasos recursos que botan el alcantarillado directamente al agua. Todo esto son enfermedades que no están contabilizadas dentro de nuestro Sistema Nacional de Salud como enfermedades relacionadas a la contaminación, pero que la ONU sí tiene esos datos. Entonces, aparte de eso, tenemos un problema gravísimo con el tema del IES. Hay una corrupción, hay una mafia enquistada dentro del IES. Aquí en Guayaquil perdimos una persona muy valiosa, a la cual yo no tuve el gusto de conocer, pero muchas amigas mías sí, que fue asesinada por justamente intentar cambiar quiénes eran los que daban los insumos en el tema del IES. La mafia del IES da igual, peor que la de los narcotraficantes. Perfecto. Ingeniera, muy buenos días. Omar Jaén le saluda. ¿Cómo está? ¿Se me escucha? Sí, ¿Cómo está, ingeniero? Buenos días. Gracias por su tiempo. Ingeniera, usted he escuchado sus respuestas y veo que hace énfasis en una frase. Dice, el combate contra la corrupción de cuello blanco, sobre todo, ¿no, verdad? Y el tema de las mafias. Pero ahora, y yo valoro eso. Me parece muy bien que una política joven como usted abandere ese tipo de luchas, pero ahí me causa algo de ruido, ingeniera, y se lo pregunto con total honestidad. Ustedes, porque hablo del binomio, van por Construye. Construye la lidera María Paula Romo. María Paula Romo en su momento fue señalada como la cabeza de una estructura de corrupción que entregó hospitales públicos en los momentos más críticos de la pandemia, mientras la gente moría en las calles, en los garajes de su casa, desde el gobierno, con María Paula Romo incluida, se entregaban hospitales asambleístas por votos en la asamblea. ¿Qué tiene que hacer un asambleísta administrando un hospital? Yo creo que eso es una pregunta totalmente obvia. Entonces le pregunto, ingeniera, porque esta es una pregunta que también he visto bastante recurrente en redes. Hablan sobre una lucha contra la corrupción, pero van por un partido que tiene una lideresa que fue acusada de reparto de los hospitales. Bueno, Construye que tenemos algunas cosas en común, y si bien María Paula es quien funda el partido, hay muchas otras personas e ideas valiosas dentro del partido. Es importante destacar eso, ¿no? Fernando y yo no tenemos un partido político, probablemente nunca lo tengamos, y hemos buscado un partido político con el cual tengamos más cosas en común que en contra, porque en todas vamos a tener cosas en común y cosas en contra. Yo no puedo hablar por María Paula, creo que estaría encantada de que la inviten, pero esta fusión que tenemos con el tema Construye es justamente porque sí hay puntos en común con las personas de Construye, porque hay cosas que se pueden hacer, y si bien la corrupción con la que estamos peleando, Fernando y yo, tiene mucho que ver
con el tema de los asambleístas y el tema de Cuello Blanco, también habla de una pelea frontal con con el apoyo de nuestra policía y nuestra militar. Y en ese ingeniera, me permite, regáleme 30 segundos, ingeniera, me permite 30 segundos para ver un extracto de un video. 30 segunditos me regala. Sí, continúe, ingeniera, continúe. Podía haber terminado en algo mucho peor para el país. Dale. Perfecto. 30 segunditos, solamente un extracto de una entrevista que tuvimos aquí hace un tiempo con Fernando Villavicencio, justamente en este espacio. Por favor, producción. Ya. ¿Quién repartió los hospitales? Están en nuestros reportajes los nombres y los apellidos. O sea, gracias a nuestras dos investigaciones, la una se llama El Gran Reparto, quedó claro ante los ciudadanos que el reparto de un gran sector se dio con base a una reunión, a un acuerdo político realizado en el despacho de la ministra del Interior, María Paula Romo. Esta reunión estuvo liderada por el jefe. Ingeniera, por si acaso, es su binomio la que en este espacio, en agosto del 2020, ella dijo que inclusive María Paula Romo recibió la carpeta del señor Tamayo. Fue ella la que impulsó que el señor Tamayo vaya como director del Segop, y fue el Segop la institución que tuvo los mayores problemas con el hospital de Pedernales. Insisto, yo entiendo la parte política, pero sí me crea un poco de ruido este tema de decir que se lucha contra la corrupción, pero en el caso de lo que el propio Fernando Villavicencio acusó a María Paula Romo, eso puede quedar de lado. Entonces, eso como que crea ruido en ciertas personas, no solamente a mí, sino a muchas personas que lo han preguntado en redes. Sí, y mira, te repito, se me cortó lo último que me preguntaste. No, tú sí me escuchas, ¿no? Sí, los escucho. Sí, es lo que te digo. Yo no puedo hablar por María Paula. Te comento que en realidad nuestra lucha contra la corrupción, la mía y la de Fernando, busca justamente un partido político, y es interesantísimo porque obviamente, por supuesto que vamos a encontrar declaraciones de Fernando denunciando cualquier corrupción que él pensó en su momento que era así o que piensa en su momento que es así. Y te repito, yo no estoy aquí para meter las manos al fuego por nadie. La política es un lugar donde uno tiene que entrar con cuidado y no con miedo. Yo no puedo hablar por María Paula ni la voy a defender, pero lo que sí te digo es que construye el movimiento como tal. Tiene una lucha y mucha gente valiosa. Estamos de acuerdo con muchas cosas con el tema de la corrupción. Yo no puedo poner las manos al fuego por nadie ni defender a María Paula como tal. Estoy segura que estaría encantada de tener este espacio aquí. Pero las personas que estamos poniendo nosotros de candidatos para binomio y para el tema de la Asamblea Nacional, ninguno de ellos está acusado de este tipo de corrupción. Perfecto. Entonces hay que Andrea, un poco separar, ¿no? Yo entiendo que te entiendo su punto. Y no, es también, usted también es una política joven que también está dando sus primeros puntos, claro. Ahora, ingeniera... Obviamente no vamos a hablar político, Fernando y yo, en el corto tiempo de elecciones, ¿no? Por supuesto. Ingeniera, y la última, en honor al tiempo. Usted sabe que cuando uno se involucra y es candidato, comienza una revisión, unos rayos X de todo lo que ha sido nuestra vida, ¿no? ¿Verdad? Y fue notorio que hubo una publicación suya en el año 2011, en donde textualmente decía lo siguiente: todos deberíamos amenazar de muerte al Mashi para que sepa que no solo uno lo quiere matar. La pregunta es, ingeniera, ¿fue un tuit propio de la juventud imprudente o todavía mantiene esos deseos hacia Rafael Correa? No, gracias al Señor no tengo ningún tipo de deseo hacia el prófugo, en realidad, solo deseo que se haga justicia. Esa Andrea de, imagínate, hace 11 años, claro, por supuesto. Obviamente está sacado de contexto. Si tú te das cuenta, yo estoy respondiendo un tweet de una cuenta que incluso ya está bloqueada, y está bloqueada últimamente, que se llamaba claro. Recuerdo el bloqueo, la mordaza, la falta de libertad que vivíamos en aquellos días. Yo era una Andrea de 21 años, universitaria, claro, que estaba a punto de que se cierren su universidad, y veía en las noticias como el presidente de aquel entonces, que era Rafael Correa, había entrado a la Universidad Católica a dar un discurso, y como los estudiantes habían estado en contra de su discurso, había entrado con los policías. Mi compañera de colegio estaba en la calle con la cabeza abierta mientras la pateaban. Por supuesto que estoy hablando de una muerte política, pero no voy a borrar el tuit, ni tampoco tengo que ya lo borró, sentir vergüenza. Ingeniera. Ya lo borró, porque yo se lo comenté. Si tú entras yo se lo comenté y ahora ya no me sale, por algo de ser. No, claro, es que fue súper chistoso, porque el Troll Center de Correa se encargó de buscar con estas aplicaciones que hay. Tú buscas
¿Se nos congeló la imagen? El audio. El audio, ingeniera. El audio, ingeniera. El audio. La escuchamos. Ahora sí. Sí, Ahora ahora sí la escuchamos. Listo. Lo que se encarga de hacer es este tweet, ¿no? Y obviamente denunciarlo por violencia. Entonces, cuando ellos llegan al 2011 y empiezan todo este troll center de Correa a denunciar este tweet antiguo, Twitter te obliga a censurar ese tweet para que tú recuperes tu cuenta como tal. Entonces fue tal la denuncia del troll center de Correa hacia ese tweet antiguo de hace más de 11 años que el Twitter te obliga a bloquearlo. Y si tú buscas, no sale que el tweet está borrado, sino que te dice que este no cumple los movimientos con la guía de comportamiento dentro de Twitter. Claro. Porque ya no puedo publicarlo por las denuncias que justamente tuvimos hace un mes por un tuit de hace 10 años, 11 años, que admito que es mío, que no lo he borrado, que no estoy diciendo que está bien, no es el lenguaje definitivamente para referirse a un presidente, pero en este caso yo estaba hablándole a un tirano y el miedo que yo sentía para perder mi libertad, lo que yo veía en las noticias, la sangre de mis compañeros universitarios tiradas en el piso, siendo mujeres pateadas por militares que estaban siendo obligados a interrumpir el tema de la libertad dentro de una universidad, daba para que yo buscara también una salida un poco más. Y en parte esa es la libertad que quiero defender. No quiero que nunca más seamos un país donde criticar a un líder o darle una señal de no me gusta o tener un borrego, siendo una persona humilde dentro de un camión, sea motivo para que a ti te persigan o te metan preso por lo que opinas. Gracias a Andrea González. Muchas gracias y mucha suerte en tu campaña, Andrea. Un abrazo muy amable. Muy amable. Chao, Andrea.